¡Bam! Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y un tiempo después los dinosaurios desaparecieron. Podrías pensar que no hay nada que temer ahora, pero no, algunas bestias únicas y aterradoras comenzaron a evolucionar después de eso. En esa época los mamíferos estaban pasando por cambios significativos. Se cree que algunos de ellos, similares a caballos y rinocerontes, se volvieron gigantes y poderosos muy poco después de que los dinosaurios desaparecieron. Cuando los dinosaurios dominaban, entre 145 y 66 millones de años atrás, los mamíferos eran criaturas relativamente pequeñas. La mayor parte del tiempo vivían a la sombra de sus enemigos mucho más grandes para evitar convertirse en su cena. Muchos de ellos pesaban alrededor de 10 kilogramos o incluso menos. Pero cuando los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos finalmente tuvieron la oportunidad de aprovechar el nuevo entorno. Por ejemplo, los brontoterios crecieron a tamaños enormes. Empezaron con unos 18 kilogramos y alcanzaron pesos de 4 o 5 toneladas en solo 16 millones de años. Esto parece mucho, pero es bastante corto en términos geológicos. Su gran tamaño les dio a ellos y a algunos otros mamíferos una ventaja después de que los dinosaurios desaparecieron. Ahora eran las criaturas dominantes y feroces de las que otros tenían miedo. Los brontoterios, cuyos fósiles se han encontrado en América del Norte, recibieron este nombre genial bestias del trueno de parte del pueblo Sioux porque creían que estos fósiles provenían de gigantescos caballos del trueno que deambulaban por las llanuras durante las tormentas eléctricas. Y sigue siendo un misterio cómo estas bestias del trueno llegaron a crecer tanto y tan rápido. Una de las teorías dice que aumentaron gradualmente de tamaño. Otra opción es que pasaron por ráfagas rápidas de crecimiento, pero también tuvieron periodos en los que no cambiaron mucho. O tal vez había una mezcla de especies. Algunas eran pequeñas y otras más grandes, pero en general la mayor parte creció considerablemente. Y los científicos estudiaron un árbol genealógico de 276 bestias del trueno y se dieron cuenta de que la tercera opción es la que mejor encaja. Todo es competición en la naturaleza. En aquel tiempo la mayoría de los mamíferos eran pequeños, por lo que había una feroz competencia entre los animales herbívoros más pequeños a la hora de conseguir alimento. Los más grandes, como las bestias del trueno, enfrentaban menos competencia por los recursos que necesitaban. Así que las especies más grandes tenían más posibilidades de sobrevivir, mientras que las más pequeñas se extinguían con facilidad. Así que el fin de la era de los dinosaurios no significa el fin de los animales impresionantes y gigantes de los que también huirías. Por ejemplo, no me gustaría enfrentarme a este tipo, el Barylampta. Al principio me recuerda a un perezoso gigante, pero estos evolucionaron decenas de millones de años después. Este gigante vivió entre 50 y 60 millones de años atrás en América del Norte. Medía alrededor de 2,5 metros de largo y tenía un cuerpo y unas patas bastante grandes y gruesas. Su cola también era imponente. Esta bestia debió usarla para apoyarse y pararse sobre sus patas traseras. Su cráneo era relativamente corto y pequeño en comparación con su cuerpo grande. Lo interesante es que todavía tenía clavículas, que son huesos que la mayoría de los mamíferos ungulados ya no tienen. Aquí hay algo reconfortante que lo hace menos aterrador. Tal vez comían plantas lo suficientemente blandas como para masticarlas con facilidad. Ahora imagina una serpiente tan grande que podría rivalizar con el tamaño de un T-Rex. No se trata de una criatura mítica de películas de ficción, sino de la Titanoboa, la increíble bestia que vivió hace unos 60 millones de años en los exuberantes bosques y ríos de América del Sur. Fue la serpiente más grande que conocemos. En realidad era el antiguo antecesor de las boas y anacondas que todavía viven en la misma región. Su cuerpo tenía una longitud asombrosa de 13 metros, más largo que un autobús escolar. Para sostener su gigante cuerpo, la Titanoboa tenía alrededor de 250 vértebras, que son los huesos que componen la columna vertebral de los animales. Imagínate cuánto necesitaba comer para mantener un cuerpo tan gigantesco que pesaba tanto como un carro pequeño. Perseguía peces y cocodrilos que vivían en las aguas y ríos de su hogar. Una serpiente derribando a un cocodrilo tenía que ser una bestia poderosa. La Titanoboa tiene el récord en este momento, pero los científicos creen que tal vez se descubran fósiles de serpientes que podrían ser incluso más grandes. Por supuesto que tiene que haber algún cocodrilo aterrador en esta lista. En la era de los dinosaurios había incluso cocodrilos como el Sarcosuchus y el Deinosuchus que medían 12 metros de largo y les gustaba merendar dinosaurios, y no se han vuelto menos aterradores ni siquiera después de eso. El Barynosuchus vivió entre 15 y 55 millones de años atrás en lo que ahora es Venezuela, Perú y Argentina. Pertenecía a un grupo que existía durante la era de los dinosaurios, pero como muchos otros, vivió sus mejores años y prosperó después de la desaparición de los dinos.
A diferencia de la mayoría de los cocodrilos que se mantienen en el borde del agua, era fácil encontrarlo ya que le gustaba pasear por la tierra para ver qué sucedía a su alrededor. Observa sus dientes planos y afilados como cuchillas. Se parecen aún más a los de los dinosaurios carnívoros que los de otros cocodrilos. Esta adaptación les ayudaba a atrapar presas durante sus tranquilos paseos vespertinos por tierra. Esta temible criatura podía superar los 6 metros de largo y pesar más de 1.300 kilogramos, más que los cocodrilos de agua salada de hoy en día. Hasta un rinoceronte venía en tamaño XXL en esos tiempos post-dinosaurios. El Paraceratherium era un herbívoro gigantesco que vivió en la Eurasia oriental entre 23 y 34 millones de años atrás. Parecía un rinoceronte, pero aún tenía algunas diferencias, como su cuello, que se extendía más de 1,80 m, lo que le hacía parecer un rinoceronte con el cuello de una jirafa. La criatura medía más de 4,5 metros de altura, superando a la mayoría de los animales de su época. Parece esbelto, pero sigue siendo increíblemente pesado con sus 15.000 kilogramos, que es como 2 o 3 elefantes africanos adultos o incluso una casa pequeña. Uno de los mayores carnívoros que vagaban por la Australia de la Edad de Hielo no era un mamífero, sino este aterrador reptil llamado Megalania. Podía crecer hasta más de 5,5 metros de largo, más del doble que un dragón de Komodo, uno de los lagartos más grandes que existen hoy en día. El Megalania tenía dientes afilados y curvos similares a los de los dragones de Komodo, lo que significa que su mordida era extremadamente poderosa y quizá incluso venenosa. Este veneno funcionaba de tal manera que impedía que su presa sanara adecuadamente, lo que significa que el pobre animal se debilitaba, por lo que el Megalania ni siquiera tendría que esforzarse tanto para atraparlo después de ese primer mordisco, sin importar a dónde intentara escaparse. Ahora pasemos a las aves. El ave elefante alcanzaba casi los 3 metros de altura y pesaba más de 450 kilogramos. Podías verla en la isla de Madagascar hace más de 1000 años, lo cual no es tanto tiempo si lo comparamos con otras. Una de las múltiples especies de pájaro elefante, el Aepyornis maximus, era tan grande que podía rivalizar en tamaño con algunos dinosaurios no avianos como el Utahraptor. Y sus huevos también eran gigantes. Un solo huevo podía pesar 9 kilogramos, más que una bola de boliche. El interior de su huevo tenía mucho espacio, tanto que podrías albergar más de 100 huevos de gallina dentro. La tierra y el aire no estaban libres de bestias grandes. Allí no podrías haber estado a salvo si querían comerte a ti o a tu ensalada. Y en el agua no era muy diferente. Has oído hablar del Leviatán, ¿verdad? Era un antiguo y poderoso depredador, un tipo de cachalote pero mucho más grande y temible que los que conocemos hoy en día. Mientras que los cachalotes modernos comen mayormente calamares, el Leviatán tal vez tenía una dieta un poco diferente que incluía otras ballenas. Otro depredador gigante también merodeaba por la misma época y lugar que el Leviatán. ¿Quién más sino nuestro querido tiburón megalodón? Los científicos creen que el megalodón también perseguía a las ballenas, y la lucha por el bocado más jugoso debe haber sido espectacular.